En nuestra mesa vamos a intentar seguir un poco el consejo de Martín, de intentar discutir y dar un poquito de luz en las cosas que podemos manejar y que están mucho más cerca de nuestro entorno, ¿no? Por supuesto, en este marco internacional que él nos ha definido de una forma tan especial y tan extraordinaria, ¿no? Yo para ello contamos hoy con 3 colegas y estupendos speakers que el problema va a ser callarles, más que hablen, porque tienen mucho que decir en lo que vamos a hablar. No voy a extenderme mucho en sus currículums porque son muy largos, los tenéis en la documentación, pero lo que sí que está claro es que son 3 personas que son especialistas, desde luego, en la Unión Europea, desde los 3 puntos de vista que vamos a tener en esta discusión, ¿no? Tenemos por un lado primero a Félix Arteaga. Félix es investigador principal del Real Instituto Elcano. Tenemos a Enrique Feas, que también es investigador principal del Real Instituto Elcano, y tenemos a Susana del Río, que Susana es directora del grupo de expertos Convención sobre el Futuro de Europa y es consejera académica de la Fundación para la Investigación, el Derecho y la Empresa. No me extiendo más en ninguno de sus currículums, pero si los leéis veis que son personas más que capacitadas para hablar de lo que vamos a plantear hoy, ¿no? Nosotros en la discusión, que vamos a tener un problema de tiempo como tenemos siempre, primero os voy a dar un ratito a cada uno, una intervención relativamente corta, por si queréis aterrizar un poco en el contexto que nos ha dejado Martín definido del mundo de donde nos encontramos, qué reacción queréis tener, un poco ya dando cada uno vuestro punto de vista. No lo he dicho, pero yo creo que es evidente, Félix nos va a dar todo este punto de vista defensivo, ¿no?, de política militar, digamos, ¿no?, entre la Unión Europea, que es tan nuevo en estas discusiones. Enrique le va a dar la parte más económica y Susana la parte más de governance y de relación exterior, ¿no?, de la Unión Europea y del propio funcionamiento de la Unión Europea. En nuestra discusión luego vais a ver que vamos a intentar dividirlo como en dos bloques. Uno primero con un diagnóstico un poco más rápido de los temas acuciantes de los que se puede discutir ahora y luego un intento de definir hacia dónde tiene que ir la Unión Europea y qué tipo de cosas podríamos hacer, ¿no? Un poco de nuevo con el espíritu de intentar dar un poco ideas sobre cosas que podríamos avanzar. Resumen cortito, intervención previa, 3 minutos cada uno. Félix. Yo me temo que, como dice Martín, no voy a poder ser muy optimista. Hace poco decía nuestro alto representante, Josep Borrell, que Europa estaba en peligro. Se refería en la situación de Ucrania a la seguridad física de las fronteras y de los ciudadanos, y él apelaba a que la Unión Europea pusiera en marcha medidas de defensa que afectan a su capacidad para defender y proteger a sus ciudadanos. Pero la Comisión Europea hace tiempo que viene advirtiéndonos de un peligro aún mayor, que es el de la disrupción geopolítica. Y ese peligro procede de que un actor como la Unión Europea, sus Estados miembros, sus empresas, siempre han competido hasta ahora en un contexto ordenado, con leyes, con normas, con instituciones, pero ese orden se ha ido diluyendo en los últimos años y lo que tenemos ahora, entramos es en un proceso de competición geopolítica desordenada, en el que todos los instrumentos de relación tradicionales se utilizan ahora como armas. Se utiliza el comercio, la tecnología, las migraciones, todo puede ser utilizado como un arma, y por eso pone en riesgo a la seguridad ontológica de la Unión Europea y de sus ciudadanos. Es decir, pone en riesgo a la continuidad del modo de vida al que estábamos acostumbrados, a nuestra prosperidad. Y para eso, para hacer frente a eso y conseguir que la Unión Europea pueda competir en este nuevo orden, se necesita primero tomar conciencia, luego adoptar un enfoque, el enfoque geopolítico, y finalmente poner en marcha y ejecutar medidas que hagan posible mitigar, si es posible, esos riesgos. Gracias, Félix. Nada, un objetivo facilito, así en el corto plazo. Enrique. Gracias. Yo lo que querría resaltar es que en este contexto, el que ha descrito también Martín, lo que hemos visto en los últimos años es un gran cambio por parte de la Unión Europea, porque fundamentalmente lo que ha hecho, o lo que podemos decir, es que la Unión Europea ha perdido la inocencia.
Se ha abierto los ojos respecto a cómo funciona el mundo y eso en ese sentido es positivo, ¿no? Y ha perdido la inocencia tanto en el ámbito interno como en el ámbito externo, ¿no? En el ámbito interno, dándose cuenta de que, primero, de que la integración a medias es una mala idea. Por lo pronto, porque existen muchos más bienes públicos europeos de los que pensábamos, ¿no? O sea, ya sabíamos de la crisis financiera que la estabilidad financiera y el euro eran un bien público y que habría que preservarlo. Ahora estamos descubriendo con una pandemia que la seguridad sanitaria también es un bien público y las vacunas. Tenemos en cuenta que la transición verde es un bien público, el medio ambiente a nivel europeo, y ahora con la guerra de Ucrania estamos descubriendo que la independencia energética es un bien público y la seguridad en sí, la defensa frente a amenazas externas, es también un bien público. Y cuando digo bien público, lo que quiero resaltar es precisamente una de las características que los economistas decimos siempre de los bienes públicos, y es que su provisión a nivel nacional es insuficiente. Si cada uno tiene que invertir en esos bienes públicos en función de su nivel de deuda, la provisión para el conjunto de la Unión Europea va a ser insuficiente. ¿Ya que nos lleva a eso? A la necesidad de promover mucho más las soluciones basadas en la integración, es decir, en la renuncia a soberanía, que en la cooperación, las soluciones intergubernamentales. Y de hecho, pues ha habido avances en ese sentido. Y que no hay ya cada vez menos políticas puras. La política monetaria pura no existe, ya está mezclada con la política fiscal. La política comercial pura no existe, está mezclada con la política industrial, con la política exterior. Y luego en la parte de, o sea, ha perdido la inocencia también respecto a su visión exterior, ¿no? En el sentido de que en un mundo multipolar, pues el poder blando que venía ejerciendo no basta. El comercio no es suficiente. Por su propia experiencia pensaba la Unión Europea que bastaba lo que decían los alemanes, ¿no? El cambio a través del comercio. Bueno, pues no vale. O vale entre democracias. La realidad es que hoy China y Rusia tienen una relación mucho más interdependiente con la Unión Europea que hace 30 años y, sin embargo, se parecen mucho menos que hace 30 años a una democracia liberal. Es decir, no han cambiado, y eso es fundamentalmente porque el régimen político importa. También la Unión Europea se ha dado cuenta de que está más sola de lo que pensaba. No solo por China y Rusia y su papel, sino incluso con Estados Unidos. Como muy bien ha dicho Martin, pues quizás el próximo presidente sea Trump otra vez. Y algunas cosas que pensábamos que venían de Trump, hemos descubierto que ha llegado Biden y es otro tono, pero algunas cosas proteccionistas siguen estando y Estados Unidos se ha retraído en su papel de líder global en muchos sentidos, y la cooperación hoy en día está bajo mínimos. Entonces, Europa, digamos que tiene que, para eso, para poder decir algo, necesita una voz única, y necesita una cierta independencia económica, que no aislamiento, y una cierta autonomía estratégica. ¿Estamos preparados? Bueno, pues eso es lo que discutiremos a lo largo del debate. Muchas gracias, Enrique. Susana. Sí, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Beatriz, y muchísimas gracias a CESCE por la invitación. Yo, en todo este panorama en el que estamos inmersos y en el impacto de la política europea, ¿no?, en lo que está sucediendo, sí quiero resaltar que, bueno, siguiendo la secuencia cronológica de Martin, si en 1980 hubiésemos sabido, pocos sabían, yo creo que si nos dicen hace 3 años que, bueno, tras el Brexit iba a llegar una pandemia, tras la pandemia iba a llegar la guerra en Ucrania, seguramente no nos habríamos dado cuenta de lo que estaba viniendo, por supuesto, pero también no habríamos sido capaces de adivinar la respuesta, la reacción de la Unión Europea ante estos grandes retos, ¿no?, que han zarandeado, que nos zarandean a todos como ciudadanos europeos, como ciudadanos del mundo, y zarandean, por supuesto, y hacen un efecto catarsis, voy a decir, en todo lo que somos, ¿no? La democracia supranacional europea, las democracias en todos y cada uno de los Estados miembros, y el papel, por supuesto, de la UE en este puzzle geopolítico global.
Yo quiero resaltar aquí en esta primera intervención que la Unión Europea no sabíamos que iba a poder responder ante estos retos y casi diría que la propia UE, con su ser, con su capacidad, con su significado, con su voluntad política, con su proceso integrador y su democracia de integración, tampoco sabía que iba a ser capaz de responder de una forma madura. Y bueno, aquí ha sido muy importante, en mi opinión, para esta respuesta, la capacidad y la agilidad interinstitucional de la Unión Europea e institucional. Y resalto esto porque quizá al principio se decía ¿por qué no reacciona ya la Unión Europea? Pero es que la Unión Europea no tiene la competencia de sanidad, la tienen todos y cada uno de los Estados miembros. Aún así, supo la Unión Europea, con esas grietas en el sentido positivo, ¿no?, de la palabra grieta, buscar esos surcos para, a nivel interinstitucional, dar una respuesta conjunta, tanto a nivel sanitario, salvar vidas con la campaña de vacunación, como a nivel monetario, financiero, económico, con el Plan de Recuperación Europeo, que, bueno, en sus siglas, en sus palabras, Next Generation EU, debo decir que al principio no me convencieron mucho porque vi un punto de marketing, pero luego veo que tiene todo el sentido, ¿no?, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la solidaridad intergeneracional. Los vectores que de ahí se desdoblan, se desglosan de los fondos de recuperación europeos, Pacto Verde Europeo y digitalización, requieren, en mi opinión, y ponen en marcha pues una maquinaria enorme en la que estamos todos participando. Por supuesto, las instituciones europeas, nuestra democracia representativa, nuestros políticos, nuestros representantes, las empresas, todas las entidades, cada ciudadano. Y esto también resalta la responsabilidad compartida que todos tenemos que alzar y que todos tenemos que ensamblar. Y bueno, para terminar, decir también que en la guerra de Ucrania yo creo que la brújula estratégica europea hacia una autonomía estratégica de la Unión Europea en los parámetros de defensa, de seguridad, política exterior reforzada, lo que se ha visto es que estamos entrenando sobre la marcha. Y aquí también la Unión Europea, ante su espejo, mirándose, está siendo capaz de responder en un reto tan difícil geopolítico. Yo diría, y ya termino, que se ha dado cuerda al reloj europeo y al reloj de la globalización y que esa cuerda nos ha llevado a una aceleración de respuestas en todos los parámetros que no pensábamos que desde la Unión Europea quizá íbamos a poder dar. Que nos han permitido responder de una forma bastante informal, digamos, ¿no? No hemos usado los cauces habituales y ha sido mucho más efectivo, ¿no?, que en otros casos. Habéis puesto encima de la mesa ya prácticamente muchos de los temas de los que vamos a intentar entrar con un poquito de detalle. Me gustaría empezar un poco planteando 3 temas que son ahora mismo que están abiertos en la Unión Europea, un poco para diagnóstico vuestro inicial, y luego pasamos un poco al futuro, a qué es lo que tendríamos que hacer para resolver, si os parece, ¿vale? El primero de ellos, me voy a dirigir a Félix directamente, es el tema de la guerra en Ucrania, todo el desafío en el ámbito militar. ¿En qué medida en la Unión Europea no tenemos esta tradición, ¿no?, de gestión militar conjunta? Tenemos a la OTAN en paralelo, ¿qué papel juegan cada uno de ellos? ¿Cómo podemos defendernos respecto a otros países en el que este tipo de política militar la tienen mucho más interiorizada, ¿no?, y se ruborizan menos, digamos, en este tipo de discusiones? Félix, ¿tú cómo ves el diagnóstico de dónde estamos ahora en ese momento? Pues siendo realistas, la Unión Europea como grupo tiene muy poco que hacer en la guerra de Ucrania. Lo hemos visto recientemente como 2 países miembros de la Unión Europea en esta situación de guerra en Ucrania lo que quieren es entrar en la OTAN. Lo hemos visto también en la brújula estratégica, en el documento de estrategia. Es un documento, la Unión Europea ha estado construyendo
una política de seguridad y defensa para proporcionar seguridad hacia afuera, y ese nuevo instrumento no contiene para nada la palabra disuasión. La defensa, quien disuade, en este caso a Rusia, de progresar en su política expansionista y en su coacción, es la OTAN. Y lo que se hace en la Unión Europea es facilitar el desarrollo de capacidades de los Estados miembros para contribuir a su defensa, aunque sea en el marco de la OTAN. Y eso es muy importante porque muchos de estos países de la Unión Europea, debido a las diferencias de cultura estratégica que tenemos, la cultura estratégica se refiere a la forma en la que la opinión pública y nuestros dirigentes tienen sobre el uso de la fuerza. Y esa cultura estratégica en la Unión Europea está muy dispersa. Y como la política de defensa es una política intergubernamental, no nos faltan capacidades, no nos faltan recursos, no nos faltan instituciones y know-how, pero siempre topamos con el problema de la voluntad política. Cuando hay situaciones como la de Ucrania, en la que se evidencia la necesidad de hacer algo, bueno, hemos tenido la oportunidad de que no tanto los Estados miembros, los gobiernos, sino sobre todo algunos actores en la Comisión, la presidenta de la Comisión, el alto representante, han liderado la respuesta y se han adelantado todo lo que han podido dentro de estos estrechos límites que tienen de defensa. Pero para esa capacidad militar, para esa confrontación militar con Rusia que va a durar, que está durando una década y que va a durar probablemente otra o más, lo que hace la Unión Europea es decir, bueno, tenemos juego nuevo, hay un nuevo actor en el juego, que es la Comisión Europea, y es el Parlamento Europeo y los fondos europeos de defensa. Y ese actor al que se le había negado, los Estados le habían negado protagonismo, se convierte en dinamizador de una política que tiene como objetivo no solo potenciar las capacidades militares, la industria y la tecnología militar, sino precisamente porque hay situaciones como la guerra de Ucrania en la que hay que disponer de capacidad militar e invertir en tecnología, en industria, aprovechar esa inversión para fomentar sinergias en toda la industria y en toda la tecnología europea, de forma que eso potencie la competitividad, no solo de la base industrial de la defensa, sino del conjunto de la Unión Europea, dentro de este enfoque competitivo. Y este liderazgo de la Comisión Europea es algo nuevo y gracias a él se han producido en estos 3 últimos años muchos más avances en el ámbito de la integración de defensa. Somos ahora mucho más serios y creíbles que lo éramos los últimos 30 años. Bueno, ahora lo de la situación en Rusia, tenemos la oportunidad de progresar en esta europeización de las cadenas de valor, en la integración de los ecosistemas tecnológicos e industriales, en fomentar la competitividad. La Comisión Europea ya ha presentado varios programas. El último, que va a reformar, al que se le ha dado el mandato de añadir algo nuevo, tiene que ver, por ejemplo, con la financiación que se niega a las empresas de defensa por ser un sector contaminado, mal visto. Y hay instituciones, hay bancos que simplemente no admiten, incluidos bancos públicos, ¿no? Bueno, esto es algo que la Comisión quiere revertir. Hay que facilitar las exportaciones, estableciendo criterios de exportación compatibles. No tiene sentido desarrollar una base industrial y que luego los criterios de exportación sean muy restringidos. Hay que establecer procedimientos comunes. Y si ahí se ha permitido exportar armas a Ucrania en determinadas condiciones, esas mismas condiciones tienen que valer para el resto. Y muchas otras políticas que tienen que ver con la exención fiscal. En definitiva, tenemos un nuevo actor, en este proceso un dinamizador ejemplar. Con el tiempo, y si los gobiernos no lo impiden, podríamos efectivamente ver en el futuro un cambio. Si algún día la OTAN, esa sería
es una opinión personal, si algún día la OTAN, por cualquier razón, se desmorona, tenemos mimbres más que suficientes para ponerla en marcha, porque entonces los gobiernos, los estados que hasta ahora retienen la posibilidad, el potencial, no tendrían más remedio que dar el visto verde, la luz verde. Muy interesante, Félix, esta relación con la política industrial general, ¿no?, del sector de defensa y cómo en instrumentos como el nuestro, en algunos casos, la prohibición sobre material de defensa. ¿No? Es un poco el bochorno que nos da, ¿no?, hablar de defensa en algunos casos en nuestras sociedades, ¿no? Veremos luego entonces un poco esto que está ya iniciado, cómo puede avanzar, ¿no?, a lo largo de los próximos años. Enrique, un poco en balance de situación en todo el tema económico de la Unión Europea, ¿no? Este debate sobre inflación, estanflación, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo ves tú un resumen de la situación económica ahora mismo y los retos fundamentales? Es complicado. La verdad es que estábamos en una situación, o veníamos de una situación en la que teníamos ya un shock de oferta derivado de la pandemia, que habíamos descubierto, por desgracia, que la oferta tarda más cuando sobre todo las cadenas de valor globales están muy ajustadas y al milímetro. La oferta tarda más en ajustarse a la demanda de lo que nosotros pensábamos, ¿no? Y creo que por otro lado se hizo muy bien pues dando un tiempo a que los problemas, el aumento de los precios de la energía, que se debían a diversas consideraciones técnicas, algunas geopolíticas, pero que podían ser temporales, pues se dio un margen el Banco Central Europeo antes de subir tipos, ¿no?, o antes de aplicar unas medidas un poco más restrictivas. Porque hacía bien, entre otras cosas, porque es una cosa que también tenemos que tener muy presente, y es que el ciclo europeo no es el ciclo estadounidense. Ellos están mucho más avanzados, tienen muchísima más presión en el mercado laboral, su nivel de gasto estaba ya muy por encima de los niveles prepandemia, ¿no? La Unión Europea no era lo mismo. ¿Qué es lo que ha hecho la guerra de Ucrania? Fundamentalmente consolidar las expectativas de inflación. Ya nadie piensa que la inflación es un fenómeno temporal, ya nadie piensa que se va a corregir a lo largo del tiempo, y entonces los agentes empiezan a comportarse de otra forma. Y eso es lo que ha obligado ya al Banco Central Europeo a lanzar una serie de mensajes de, bueno, vamos a tener que cortar por lo sano las expectativas de inflación. Pero claro, esto se da también en un marco en el que la incertidumbre es muy grande, en el que estamos intentando, por un lado, gestionar unas cadenas de suministro que se habían deteriorado por la pandemia, que están afectando a los precios y a la competitividad de las empresas, y encima tenemos la situación de China con los nuevos confinamientos que echan más leña al fuego de esta situación. Hasta ahora la idea de política económica es intentar moderar estos crecimientos en algunas formas de una forma más o menos torpe, pero de lo que se trata fundamentalmente es de avanzar lo antes posible en el proceso de transición, reducir la dependencia. No es tan fácil como parece. Hay veces que se habla con mucha ligereza sobre cómo se puede volver uno independiente energéticamente de la noche a la mañana, y evitar sobre todo cometer errores de largo plazo, ¿no? Se trata de intentar gestionar muchos problemas al mismo tiempo y combinarlo con uno de los problemas que yo creo que es más importante, ¿no? Tenemos una serie de desafíos muy importantes y al mismo tiempo tenemos un marco que es el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que tendremos que volver a aplicar en un momento. ¿Cómo compatibilizar al mismo tiempo las necesidades de inversión y las necesidades de recuperación, pero sobre todo las necesidades de transición energética, las necesidades de defensa, con un marco de consolidación presupuestaria que teníamos que tener en el marco? Pues eso obliga a reformar las reglas fiscales y obliga a un debate mucho más profundo sobre cómo tiene que ser la política fiscal europea, ¿no? Y el papel de los fondos, ¿no? Y el papel de los fondos Next Generation, Next Generation EU, que en ese sentido sí son una parte positiva de errores aprendidos del pasado. No se sale de una crisis tan rápido como Estados Unidos si no tienes unos instrumentos parecidos con deuda conjunta, ¿no? Muy
interesante. Susana, te queda aquí el tercer elemento que vemos ahora, de un poco de balance de situación. ¿Cómo está de salud el proceso de cohesión del proyecto europeo? ¿No has hecho tú un poco de referencia antes en tu primera intervención sobre cómo la reacción ha sido sorpresiva en cuanto a eficiente, ¿no? y rápida? Sí. Pero eso ha sido una reacción informal. ¿Cómo ves el proceso de mejora, ¿no?, de los mecanismos internos dentro de la Unión Europea? ¿Qué nos quieres contar de todo esto? Bueno, veo en primer lugar que se ha producido un hito importantísimo cuando se ha vinculado el marco financiero plurianual 2021-2027, los fondos de recuperación europeos al respeto, a la salvaguarda del Estado de Derecho. Yo veo que ese es un hito que favorece, que fortalece, que cohesiona en sí mismo el propio proyecto europeo y que sin duda, bueno, pues se vuelca en todas y cada una de las políticas de la UE, políticas concretas, políticas de hecho, basadas en la solidaridad de hecho, como decía Schuman. Y creo que el Tribunal de Justicia Europeo haya dado luz verde, haya aprobado este mecanismo de recepción de fondos europeos enlazado al respeto del Estado de Derecho, fortalece a la Unión Europea en lo que es. Sí que es verdad que hay un debate ahora, ¿no? Por ejemplo, respecto a Polonia, que está acogiendo a tantos refugiados ucranianos y bueno, que también sabemos pues que está ahí en el punto de mira de la recepción de esos fondos por una vulneración en algunos ejes del Estado de Derecho. Creo que lo que comentaba Félix respecto a la Comisión Europea se está haciendo patente en todo lo que es cohesión europea, en todos los ámbitos, y también es muy importante, en mi opinión, bueno, pues mirar cómo ha sido el recorrido para, por ejemplo, la aprobación de esta deuda conjunta europea, este gran logro a nivel europeo. Y es desde que Italia pide auxilio a la Comisión Europea, a la propia Unión, a toda la Unión Europea, porque el tsunami del COVID ha llegado ya a sus fronteras. Yo creo que desde nuestros eurodiputados se lanza un mensaje realmente en clave europea, porque si algo tienen las políticas nacionales que aprender, yo creo que es a cómo se hace política a nivel europeo, trascendiendo colores políticos, trascendiendo intereses políticos, para realmente ir al bien común, ¿no? Estableciendo pactos, búsqueda de consenso a través del debate, del diálogo, de los pactos. Y la Comisión Europea, en mi opinión, recoge esos mensajes de nuestros eurodiputados y empieza a actuar como gobierno europeo. Yo creo que ahí ha estado el secreto de haber podido encauzar lo que es la Unión Europea en esta etapa tan difícil. Y luego, bueno, también pienso que como ejemplos en todo lo que son los vectores de los fondos de recuperación junto a Pacto Verde Europeo y digitalización, cómo se lleva a cabo, por ejemplo, la democracia de los algoritmos, pero con la normativa, con la regulación, con el sello europeo tan importante. Yo creo que aquí también en todo el tema crecimiento, cohesión social, la Unión Europea nunca pierde lo que es su hoja de ruta y su faro, que son los valores, su Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, con sus valores, sus enunciados de libertad, igualdad, dignidad y solidaridad en el marco de la ciudadanía y la justicia. Y para mí lo más relevante, teniendo por supuesto asignaturas pendientes en las que trabajar y mejorar la UE, está y favorece toda esa política de cohesión europea, el que se ha hecho tangible a los ojos de los ciudadanos lo que es la UE, con una campaña de vacunación, con unos fondos para la supervivencia de las empresas y también con una mirada súper específica a temas en los que la Unión Europea, como digitalización, no era o no es
realmente un modelo conductor emergente. Y yo creo que ahí es donde está realmente el sello de la Unión Europea, y volver a destacar esta vinculación de Estado de Derecho con fondos de recuperación europeos que dan visibilidad a lo que somos. Muy interesante, Susana. Vamos a pasar ya directamente a la discusión. Os voy a dar un poco pie a todos que intervengáis. Entonces, como ese objetivo de tener una unidad de acción real hacia el exterior, ¿no? Que hemos tenido dos ejemplos que tú eres muy optimista, ¿no? En cuanto a cómo han resaltado. Pero todo este proceso de reforzar la unidad de acción de la Unión Europea perdiendo soberanía a los Estados nacionales, ¿cómo conjuga esto en un contexto en el que hemos hablado antes que en nuestras democracias lo que estamos viendo es un populismo creciente en casos importantes en los que el europeísmo como tal yo diría que no está muy de moda, ¿no? No sé si esto es mantenible en el medio plazo, no sé si veis qué es lo que tiene que ocurrir para que esta unidad de acción exterior se mantenga en el tiempo y no ocurra únicamente en una situación de urgencia nacional, ¿no? Y cómo, no sé qué queréis, si queréis intervenir, Félix y Enrique, en esta discusión. Bueno, si me toca a mí empezar. Yo creo que tenemos un elemento muy positivo, y es que la Comisión ha encontrado un eslogan para trasladar a la sociedad la necesidad de moverse. Y esta idea de autonomía estratégica es algo indefinido, vago, pero que está a la altura de movilización del Made in China 2025 o el First America o el Buy America. Esto, que empezó en el ámbito de la defensa, se ha ido luego moviendo al ámbito de la economía, de la tecnología y, como suele decir Javier Solana, el autor de la estrategia, lo importante no es tener una estrategia o un mensaje, es que aprovechando que existe puedes decir lo que quieras, puedes moverte, ¿no? Bueno, hemos visto que gracias a poniendo este pretexto por delante, esta autonomía estratégica, hemos movilizado fondos de forma impensable, hemos utilizado esos fondos para pagar armas que van a apoyar a Ucrania. Hemos visto cómo los líderes de las industrias tecnológicas y del ámbito de defensa están formando consorcios ya muy estructurados, haciendo cadenas europeas de valor. Y eso es el tipo de cosas que puede aprovechar la Comisión Europea. No solo puede aprovechar las crisis, que es un buen momento para hacer cambios, potenciar la racionalización, sino también tiene que aprovechar los ámbitos nuevos donde las posiciones nacionales no son tan resistentes. Me voy a referir al ámbito de seguridad en el que yo trabajo. Todo lo nuevo, la Comisión prácticamente tiene el campo libre. Todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad, con la desinformación, con la resiliencia de las sociedades público, todo lo que tiene que ver con la cooperación público-privada, ahí la Comisión tiene un instrumento, una herramienta eficaz. ¿Por qué? Porque al convertirse la Comisión en un motor de las respuestas, los actores individuales, los Estados miembros, las sociedades, las empresas, las personas, pueden elegir dentro de este ecosistema europeo si siguen ancladas en su entorno nacional o saltan, se apoyan en este ecosistema europeo que en Bruselas les ofrece más apoyo, más cariño, más calor. Y esto desde el talento que se mueve, la investigación, las industrias, y todo tiene esta oportunidad. Este es, en mi opinión, el gran potencial que yo veo en la Unión Europea. Ha creado un ecosistema más amplio con el que precisamente los Estados, las sociedades, las empresas se pueden apoyar para competir ahí fuera, ¿no? Félix, perdona un minuto que interrumpa, Enrique. ¿Y este incremento en los presupuestos en temas de defensa, que es un incremento de presupuestos nacionales, es un incremento del presupuesto comunitario? No sé si, Enrique, tú querías comentar eso, Félix, tú quieres hacer un comentario. ¿Qué es más eficiente para esta estrategia de política única y de única voz en el tema de defensa?
Bueno, esto es algo primero impensable hace unos años, ¿no? De hecho, cuando se votó en el Parlamento Europeo, la idea de gastar en defensa se encontró con bastante reticencia por parte de nuestro, la misma que expresan en los parlamentos, en la mayoría de los parlamentos nacionales, ¿no? Y podríamos seguir con la escala de Martín. Es casi seguro que se va a gastar más en defensa, pero es poco probable que se gaste mejor. Es poco probable porque tenemos que elegir entre, por ejemplo, gastar juntos, que es lo que dice la Comisión Europea, y adquirir, desarrollar capacidades colectivas conjuntamente que nos permitan ganar economía de escala. Bueno. O podemos renacionalizar el gasto. Es decir, podemos gastar en tecnologías o en equipos viejos delegados que están en la estantería, y como hay que comprar, deme dos de esto y dos de aquello, y le vacío la estantería. Y por último, ese dinero podemos aprovechar. Lo que la Comisión pone, los fondos europeos de defensa, lo que la Comisión quiere es que los Estados cofinancien, coinviertan, no que lo que puede pasar es que, bueno, ya que lo pone la Comisión, entonces nosotros dedicamos a esto a otras cosas. Si la gobernanza de este dinero, de este fondo, supervisada por el Parlamento, no se extrema, es muy probable que todo este incremento de gasto aumente las cuentas de resultados de algunas empresas, algunas de ellas nacionales, pero no se traduzca en esa cadena de valor europea, en esa europeización de la defensa. Enrique. Yo lo que quería destacar es que, o sea, hay un cierto pesimismo por lo que decías de la crisis en las democracias, ¿no? Pero también uno de los grandes problemas de la Unión Europea ha sido siempre la falta de identificación nacional, ¿no? con el proyecto europeo. Pero eso es algo en el que, por una vez, los problemas que hemos tenido favorecen la sensación de unidad, por un motivo muy sencillo, que es de políticas, y es que se perciben como amenaza externa. Nada amalgama más a una población que una amenaza externa. Enemigo. La crisis financiera se percibió como un problema de dentro, quienes gastaban menos. Pero el Brexit, número 1, la pandemia, número 2, y la invasión de Rusia son amenazas externas que cohesionan a la población y dicen, bueno, estamos juntos frente a un problema común. Y en ese sentido, pues pueden pasar cosas que eran impensables, entre otras cosas sencillamente porque percibimos que tenemos que estar juntos frente a lo que nos amenaza, o lo que más destaca que somos europeos es que nos amenazan como europeos, ¿no? En este caso. Susana, ¿y tú ves que existe hemos alcanzado el momentum en que se produzcan reformas internas de la gobernanza de la propia Unión Europea que nos lleven a que esto se solidifique, digamos, ¿no? O que se quede un poco institucionalizado como forma de... Yo creo que realmente los ciudadanos ahora se sienten más identificados con el proyecto europeo y lo conocen más, lo tocan más, por lo que comentaba antes, ¿no? Por una campaña de vacunación en todos los Estados miembros, a todos los ciudadanos de la UE, por unos fondos de recuperación europeos. Creo también que, como comentaba Enrique, ante una amenaza externa, ya sea una pandemia, ya sea una fractura de la Unión Europea en su propio seno, como ha sucedido con el Brexit, ya sea ahora por la guerra en Ucrania, pues los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros, cuando se reúnen en las cumbres europeas, realmente saben que o van juntos o se unen o cómo salimos de esta situación. Sí es verdad que ese juego, vamos a decir, de ida y vuelta siempre entre la soberanía europea y luego las soberanías nacionales, pues está ahí, ¿no? Los intereses nacionales, pero en mi opinión, todo lo que estamos viendo, lo que está haciendo en relación a lo que comentas, Beatriz, de una reforma, de reformas, por ejemplo, en los tratados de la Unión Europea, está siendo completamente patente, se plasma que son necesarias. Por ejemplo, no en todos los temas, pero el paso de la unanimidad a la mayoría cualificada es un tema que, claro, no es lo mismo manejar, negociar con 6 Estados miembros de la UE a negociar
con 27 Estados miembros de la Unión Europea, ¿no? Ese voto, esa unanimidad, pues a veces hace que no se puedan tomar decisiones con toda la urgencia o la rapidez que es necesaria, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo en el Consejo Europeo en el que se dio luz verde a los fondos de recuperación europeos, recuerdo perfectamente que pensábamos a ver qué va a pasar si siguen bloqueando ese voto a favor los Estados miembros que ven que no pueden responder ante esa vinculación con el Estado de Derecho y la recepción de los fondos. Ahí ya se estaba hablando de una solución excepcional, si algo así sucedía, para poder dar luz verde a los fondos. La competencia de sanidad, que sea competencia de cada Estado miembro, pues bueno, tenemos una campaña de vacunación, pero habría sido más sencillo si la Unión Europea hubiese podido decidir con una sanidad de dimensión europea. Eso es gobernanza multinivel europea y en la Unión Europea estamos entrenados para eso. Entonces, pienso que lo que nos está haciendo ver como si fuera una auditoría permanente todo lo que está sucediendo de forma sucesiva es que la Unión Europea sabe responder, que la Unión Europea tiene asignaturas pendientes, está claro, ¿no? Política exterior, defensa, seguridad, un pacto común de migración europea, que lo necesitamos acorde con lo que somos como Unión Europea y nuestros valores, y también está respondiendo, por ejemplo, con una, voy a algo tangible otra vez, con una ley europea de chips que acaba de ser lanzada en febrero, pues para intentar que en el 2030 el 20% de los chips que se fabriquen sean marca UE, ¿no? Con una dotación de 43.000 millones de euros. Y ese compaginar los valores, el equilibrio, la democracia supranacional, el Estado de Derecho, lo que es la UE, con políticas concretas, útiles, como estamos viendo con los fondos de recuperación y la campaña de vacunación, a mí me parece que hay que darle luz sabiendo que todavía hay que trabajar mucho. Bien, segundo objetivo. Este era el primer objetivo, ¿no? La Unión Europea como un actor único, ¿no? Toda la parte internacional. El segundo objetivo sería una Unión Europea que fuera un actor económico que no se quedara en un plano secundario, ¿no? Que es lo que parece que nos lleva las cifras de las que contaba antes Martín, como el centro económico del mundo se está yendo, ya se ha ido a Asia, y como China tiene este potencial de crecimiento tan enorme. ¿Qué tenemos que hacer en la Unión Europea para no ser un actor secundario desde todos los puntos de vista? Y yo ahí incluiría también un tema de política industrial, que ya ha hecho referencia un poco Félix, en el tema más de defensa, pero que se aplicaría prácticamente a todo. Enrique, te lo dejo a ti, que empieces. Lo primero, yo creo que habría que tener, como muy bien decía Félix, cuidado con el concepto de autonomía estratégica, ¿no? Y que se interprete de forma adecuada, porque es en el que cabe todo, en el que cabe desde el proteccionismo más rancio hasta una inteligencia y diversificación de riesgos, ¿no? Es algo de lo que CESCE controla muy bien. La idea fundamental de la autonomía estratégica es evitar una dependencia excesiva. Pero eso es muy distinto, no es lo mismo. Una cosa es no poner todos los huevos en la misma cesta y otra cosa es querer convertirte tú en una gallina. Y eso no tiene solución y eso es muy peligroso desde el punto de vista de la sostenibilidad. Europa en algunas cosas lo ha hecho bien. Lo ha hecho muy bien en las vacunas, por ejemplo, cuando tenía determinadas limitaciones de determinados componentes en las vacunas más tecnológicas, las de Pfizer, y atrajo una parte de la cadena de valor hacia Europa para no tener ningún elemento que dependiera exclusivamente de Estados Unidos, ¿no? Hacer cosas de esa forma inteligente tiene mucho más potencial, y diversificar riesgos, intentar diversificar proveedores, reducir la dependencia energética de Rusia, eso son políticas que tienen mucho sentido y en el fondo, antes lo comentaba también Martin Wolf, no vamos tanto hacia una desglobalización pura, en el sentido de que yo creo que el Estado-nación como origen de la producción ya está superado, pero sí una regionalización de las producciones, ¿no? Un aislamiento de la fábrica Europa respecto a la fábrica América, respecto a la fábrica Asia. Y para eso una cosa muy importante es precisamente tener claro dónde están tus debilidades. Y ahí sí que yo creo que uno de nuestros principales problemas
en el caso de Europa es la tecnología, ¿no? La I+D. La innovación, ¿no? La innovación, exactamente, donde vamos muy atrasados respecto a Estados Unidos, incluso respecto a China, ¿no? Y ahí es posible que podamos aprender de Estados Unidos, ahora en este contexto con Ucrania, de la simbiosis existente, de las sinergias de la industria de defensa, ¿no? Es decir, gran parte del liderazgo tecnológico estadounidense no se entendería sin sus inversiones en defensa y cómo la tecnología de defensa ha después servido para tener patentes importantísimas en el ámbito del consumo, ¿no? Creo que es un buen momento para replantearse la imposibilidad de tener 27 políticas de I+D. Yo en este mismo sentido, lo tecnológico, lo decía antes Martin Wolf cuando ha hablado, ¿no? Las tecnologías disruptivas. Son disruptivas porque el primero que llega se queda con todo y, como diríamos en términos militares, no se hacen prisioneros, ¿no? Y eso pone a la Unión Europea en la perspectiva de llegar tarde a la computación cuántica, a la inteligencia artificial y a todo lo que viene por delante. Tenemos que invertir en innovación, tenemos que abrirla, esto es algo que la Comisión quiere y promueve, no solo la oficial, la clásica, sino abrirla a nuevos actores, a centros tecnológicos, a universidades, a laboratorios, startups. Tenemos que cuidar sobre todo el talento. Esto es el elemento donde nos jugamos todos, porque la tecnología sin talento no va mucho y hay sistemas educativos anclados en la nostalgia. Y esto la Unión Europea ahí sí que podía forzar y eso es el mejor motor para superar la desigualdad tecnológica, digital y económica y de vida, ¿no? Y eso yo creo que es ahí donde hay que dar la gran batalla en la Unión Europea, ¿no? Completamente de acuerdo con Félix. La educación, ¿no? Una educación, por ejemplo, con una asignatura común europea, eso al final lo que hace es unir y tener realmente más armas, vamos a decirlo así, conjuntas para salir de crisis importantes. Yo en el tema de la digitalización, la inteligencia artificial, la robótica, efectivamente la Unión Europea, pues todos lo sabemos, no es un actor realmente importante que vaya por delante, ni lo ha ido, y como muy bien dice Enrique, pues tenemos mucho que aprender de Estados Unidos. Sí es cierto que yo creo que donde la Unión Europea es única y tiene que poner permanentemente su voz es en ese sello normativo y en esa capacidad reguladora. En eso la Unión Europea sí que va por delante de otros modelos, ¿no?, emergentes. Y luego en relación a ecosistema industrial, el otro día estuve leyendo sobre la reunión que mantuvieron los ministros de Mercado Interior e Industria para poner en marcha los objetivos del plan, por ejemplo, de movilidad en cuanto a ecosistema industrial muy enfocado a la movilidad, y me daba cuenta de algo que yo creo que es extraordinario y que nos debe ayudar a todos, cada uno desde nuestro ámbito, a enfocar y a poner nuestro granito de arena, y es que todo está quizá más enlazado, más ensamblado que nunca. El tema de la transición digital, la transición ecológica, dónde estamos en el mundo, cuáles son nuestras asignaturas pendientes, lo que comentaba Félix de la educación también como asignatura pendiente, una asignatura común europea. Y yo creo que ahí es donde tenemos que incidir, porque la Unión Europea está intentando subirse, ¿no?, al tren de esos avances tecnológicos, de esos avances de digitalización que otros espacios, como es el americano, Estados Unidos, tienen ya muy entrenado y muy hecho. Pero en cambio esos otros modelos quizá no pueden subirse tan fácil al tren del equilibrio que aporta la Unión Europea, su método de toma de decisión y sus valores. Hay una cuestión que ha dicho, un término que ha usado antes Martin Wolf, el active government. Esto es básico en la competición geopolítica en la que estamos. Tenemos el modelo chino, donde la integración se hace desde lo público, desde lo político, y tenemos el modelo americano que se hace desde el sector privado.
Aquí podemos establecer un modelo mixto y tal, pero hay que tener esa capacidad de gobierno de integrar y liderar. Sin esa integración no hay economía de escala, no hay visión de competición, no hay prioridades, dónde queremos instalar, en qué parte de la cadena de valor queremos estar. Y para eso se necesita active government. ¿Algo que añadir, Enrique, de este tema? No, de hecho, que Estados Unidos, la participación del gobierno en el ámbito de la innovación ha sido clara también. O sea, no hay que presumir que uno es público, otro privado. La implicación del gobierno estadounidense en el desarrollo de nuevas tecnologías ha sido muy importante, y luego lo que son magníficas las empresas americanas es para transformar eso en productos. La importancia de una política industrial, ¿no? Digamos, exactamente. de alguna manera. Confirmar que tenemos hasta las 12, ¿verdad? En el panel. Es que aquí me están confundiendo con 10 minutos solo pendientes y me estaba poniendo muy nerviosa. Beatriz, seguimos un rato. Si me permitís, Sí, claro, en relación a innovación, está claro, ¿no?, que ahí está parte del camino, pero a mí también me gusta siempre destacar, dar luz a que también en la innovación también está en guardar lo que funciona, en quizá renovarlo, pero guardar y ser conscientes de lo que funciona en todos los ámbitos, en el político, en la enseñanza, en la empresa, en el ámbito financiero, porque si no, yo creo que a veces vaciamos las palabras si decimos todo el tiempo que hay que innovar, hay que innovar, pero también hay que saber identificar, en mi opinión, siempre pues eso, lo que funciona, para lo que funciona, cuidarlo y ponerlo, desplegarlo cuando hace falta. Totalmente de acuerdo. Ahí hay un tema europeo que igual también queréis hablar, ¿no? Un poco esa diferencia cuando hablamos de competitividad de Europa frente al resto, en qué medida la regulación europea no es un poco excesiva respecto al resto del mundo, que yo diría que sí, pero no estoy yo para dar mis opiniones, pero sí que quiero que entréis un poco en esa discusión. Somos muy buenos regulando la privacidad, pero no somos muy buenos regulando a la hora de dejar innovar, ¿no? Exactamente. Es decir, de hecho, una de las grandes quejas es la excesiva regulación, ¿no? Yo creo que una de las formas de hacer active government es precisamente simplificando regulación, convirtiendo la regulación en la regulación imprescindible para no entorpecer, ¿no? Y en ese sentido hay una cierta tendencia acumulatoria en la Unión Europea, en la propia Comisión, a acumular normas, a recargarlas, y la flexibilidad es un componente fundamental de la propia innovación. Si me dejáis, ligamos este tema con la transición energética y la sostenibilidad, ¿no? Yo creo que es muy importante, y lo ligamos además, si queréis, a través de los fondos europeos, los fondos Next Generation, ¿no? ¿Qué retos plantean? Yo creo que la preocupación de todos es que de verdad esos fondos sirvan para generar ese potencial de crecimiento futuro de la Unión Europea, y dependerá cómo estén gestionados y cómo los apliquemos, que eso sea así o no. Y luego la transición energética, ¿no? Con todo el componente de autosuficiencia energética por un lado, pero de sostenibilidad y proceso de control del cambio climático, como ya hemos puesto encima de la mesa. ¿Veis qué pinta tiene ese proceso, ¿no? ¿Vamos a cumplir los objetivos que nos hemos mandado? ¿Estamos usando los instrumentos adecuados? Un poco como que queréis. Enrique, ¿empiezas tú? Sí, yo desde el punto de vista económico quería destacar dos cosas. Primero, que en un contexto de alta inflación, lo ideal sería priorizar aquellos proyectos relacionados con la energía dentro de los fondos de recuperación, aquellos que permitan aumentar la dependencia. Es decir, ya no tenemos un marco solo de recuperar la demanda, ahora un exceso de demanda puede ser tan peligroso en términos de inflación como otras cosas, y sería muy importante que los proyectos de los planes de recuperación se priorizaran aquellos que actúan sobre el lado de la oferta, es decir, que actúan en el ámbito de reducir los costes energéticos. Y el otro elemento que quería destacar es el ámbito de la reforma de las reglas fiscales. Es decir, tenemos que volver a aplicar el Pacto de Recuperación y Crecimiento. Una Unión Europea, para evitar una crisis financiera, necesitamos reglas fiscales. ¿Cómo podemos compatibilizar la progresiva consolidación presupuestaria con las enormes necesidades de gasto en transición energética? Y entonces ha habido diversas soluciones. Se ha hablado de una regla de oro verde, que yo creo que es un error, porque es decir, por mucho que tú excluyas de tu déficit la inversión verde, los mercados no distinguen
entre deuda verde y deuda gris. Al final los mercados solo distinguen entre deuda sostenible y deuda no sostenible. Entonces es mucho más importante pensar en otras formas alternativas, quizá una capacidad fiscal permanente, una especie de Next Generation EU consolidado, a ser posible mejorado, del que se pudiera tirar para que mientras vas yendo hacia tu senda de equilibrio fiscal pudieras tirar y no sacrificar inversión en transición energética, porque lo que también está claro, y volvemos al tema de los bienes públicos, es que como tú dejes que la transición ecológica dependa de tu capacidad de gasto y por tanto de tu nivel de deuda, al final va a ser totalmente insuficiente a nivel europeo para que se produzca. Y aquí, si tú no inviertes, quiere decir que emites más. Y si emites más, se perjudica el vecino, no solo te perjudicas tú mismo. Con lo cual es necesario enmarcar toda la transición energética también desde el punto de vista de la reforma de las reglas fiscales y del planteamiento de la propia fiscal europea para los próximos 20 años, ¿no? Sí, yo creo que cuando los fondos de recuperación europeos pues bueno, los despliega la Unión Europea, cuando los fondos llegan a cada Estado miembro se hacen realmente fondos de cada Estado miembro, fondos de país, y que ahí está, enlazando con lo que comentabas, Beatriz, pues toda esa gestión en relación a esos dos vectores, fundamentalmente Pacto Verde Europeo y digitalización, a esa colaboración público-privada tan importante, a esa identificación de las empresas para planificar estratégicamente su negocio y su enfoque, de dónde están sus fortalezas, fundamentalmente en esos dos ejes, en esos dos vectores. Y por poner el ejemplo del Pacto Verde Europeo, pues cuando tengo oportunidad de estar reunida pues con expertos de diferentes empresas, compañías que son fuertes en todo el tema energético, siempre me ha sorprendido, agradablemente, me ha gustado, lógicamente, que cuando pregunto si vamos a ser capaces de cumplir, ¿no?, con esos tiempos del Pacto Verde Europeo para que Europa sea en el 2050 el primer continente climáticamente neutro, con ese paso intermedio del 2030 del 50-55%, me ha sorprendido porque varios me han dicho que sí, si bien es cierto que ahora tenemos la guerra en Ucrania, que también recompone todos esos factores en relación a energía, por supuesto a sostenibilidad, cambio climático. Y bueno, sí me parece algo muy importante. A mí me parece importante crear tendencia, siempre crear tendencia. Es cierto que si se crea tendencia para luego no hacer nada, no actuar, no implementar, no gestionar, pues, pero es muy importante que se haya creado, en este caso, por ejemplo, en el Pacto Verde Europeo, ese camino a recorrer, y es verdad que ahora tenemos otro reto más, como sociedad y como país y como UE, y es recomponer todo lo que tiene que ver con los fondos de recuperación y sus ejes para esas transformaciones, para esos PERTEs que tenemos en marcha y también adecuarlos, adaptarlos, por ejemplo, a todo lo que está sucediendo, ¿no?, con el gas ruso, con la energía en general. Tendencia también, crear tendencia. Un comentario, ¿cómo afecta el tema de la búsqueda de la autonomía energética, ¿no?, con la guerra de Ucrania? ¿Cómo afecta al Pacto Verde? O sea, ¿en qué medida sigue teniendo sentido el buscar este proceso de transición energética cuando lo primero que tenemos que ver es cómo sustituimos, ¿no?, el gas ruso dentro de la Unión Europea? Enrique, ¿tú cómo ves este proceso? Complicado porque ¿Totalmente del revés? ¿O de lo que se trata fundamentalmente al final es de un tema de credibilidad, ¿no? Entonces tienes que tener en cuenta los distintos escenarios, ser consciente de que pues China ya ha dicho cómo están sus prioridades respecto al cambio climático y aunque la crisis de Ucrania no es un motivo para ralentizar las cosas, sino al revés, sería una justificación para acelerarlas, también tienes que ser muy claro respecto a tu capacidad real y a la necesidad de cumplir objetivos, porque si no pones objetivos creíbles o si no, puedes tener el problema de que se plantee dudas esenciales sobre esta cuestión. Y también tener en cuenta
el escenario en el que nos movemos, y es el escenario de un hundimiento de la cooperación internacional. ¿Cómo vamos a hacer acuerdos dentro del G20 con la nueva China y Rusia? Ya olvídate de hacer olvídate también de cualquier reforma de la OMC o de vinculaciones entre comercio y medio ambiente. Olvídate también de acuerdos dentro del Club de París o de un refuerzo de la normativa. Es decir, nos movemos en un ámbito o también, ya no por no decir, el ajuste en frontera al carbono, es decir, el mecanismo de ajuste en frontera al carbono, que es imprescindible para compatibilizar el Pacto Verde Europeo con evitar una fuga de carbono, es decir, que simplemente las empresas se instalen en los países vecinos y desde ahí nos provisionen y tengamos las mismas emisiones. Necesitamos que sea compatible con el marco legal, que no se transforme en algo que genere una reacción o represalias arancelarias por parte de China y Estados Unidos. Es decir, hay que andar con mucho tiento para evitar que todo esto, la reforma de los certificados de emisión en la Unión Europea, el mecanismo de ajuste en frontera, todo este dinamismo hay que confrontarlo con la realidad de un mundo en el que la cooperación cada vez es más compleja, ¿no? Y en un mundo en el que la inflación va creciendo, Exacto. los costes cada vez son más altos, y yo no sé si vosotros opináis si hemos trasladado bien a los ciudadanos europeos el coste de la transición energética, porque parece como que es un poco gratis y es bastante caro, ¿no? Y a ver si de nuevo nos va a poner un poquito fuera del marco de la competitividad, otro elemento de menos competitividad de la Unión Europea respecto al resto. No sé si lo veis así o solo una... Quería haber intervenido antes porque estamos hablando de los fondos europeos, ¿no? la valoración, el impacto. Situémonos en un escenario no muy lejano en el cual tendremos auditorías de estos gastos. ¿Cómo se ha invertido ese dinero y cuál ha sido lo que se ha conseguido? Y ahí los ciudadanos, los gobiernos, las instituciones, veremos si se ha empleado bien y, por tanto, para la próxima crisis que tengamos es un mecanismo ya aprobado, o si porque no teníamos prioridades de gasto o no han convergido los criterios o no hemos sabido decir en qué no se debe gastar esos fondos, entonces hay que cuestionar este instrumento para el futuro. Y esa idea de potenciar la crítica y el escrutinio del uso de los fondos públicos en situaciones de crisis, precisamente por la gravedad, ¿no? del momento, es algo que todavía no se ha trasladado suficientemente a nuestras opiniones públicas. Y sin un criterio de gasto, como dice Enrique, a medida que la crisis se mueve en una dirección o en otra, las opiniones públicas varían. Y si la crisis de Ucrania deriva en una situación energética insufrible en las economías domésticas, se opondrán no solo a la situación derivada, sino a cualquier tipo de intervención. Y esto es algo que los gobiernos, las instituciones, los que crean y distribuyen, tendrán que hacerlo. Y lo sabremos muy pronto qué ha pasado con esto. ¿Y qué creéis? ¿Quién tiene más capacidad de gastar mejor? ¿La Unión Europea como supranacional o los Estados? ¿Dónde veis elementos o criterios o forma de control de dónde ha ido este gasto que sea más eficiente? ¿Tenéis ahí una opción propia que defenderíais? Yo soy más partidario de lo que creo que es muy importante evitar la asignación por países de fondos. Creo que eso es un error. Y si hubiera una capacidad fiscal permanente en algún momento, debería tirarse de esa capacidad en función, es decir, presentar proyectos. Porque una gran parte, como bien dice Félix, el problema no es solo si se gasta conforme a procedimiento. No, si se gasta eficientemente, sí. si es en eso en lo que había que gastarse. Y eso te obliga a hacer una evaluación ex ante del gasto que rara vez se produce, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy importante y por eso sería más importante que igual, evidentemente los fondos tienen que ser europeos en el sentido de que no tienen que incrementar la deuda nacional, por ejemplo, en grandes proyectos, pero tendrían que estar precedidos de un análisis de eficiencia, es decir, este es el gasto que necesitamos y esto tiene sentido. Luego que al final tengamos un montón de gasto perfectamente ejecutado
pero completamente inútil, pues hombre, eso no Parece que tiene mucho sentido. No mejoraría, no crearía ese Eso- potencial, ¿no? de Y en el crecimiento. debate es muy importante que no nos pase, ya lo estábamos viendo, ¿no? Pero que no nos pase como en el debate de la globalización, que de tanto de hablar de las maravillas de la globalización, sin hablar de sus costes, No hemos explicado bien el no hemos sabido, la gente cuando llegan los costes dicen, pero esto era también la globalización. Claro, la globalización era competencia. ¿Cómo no van a salir empresas perjudicadas de una mayor competencia? Pues lo mismo con el cambio climático. Supondrá, es por el beneficio de todos, pero habrá ganadores y perdedores. Como no lo asumamos desde el principio y no tratemos a la población como adultos, corremos el peligro de que la reacción política sea favorecer a algunos partidos o algunas opiniones de no, vamos a parar todo este proceso porque perjudica a determinados colectivos, ¿no? Es una cuestión de criterios. Voy a poner un ejemplo del ámbito de la defensa, ¿no? Algunos países, Francia y Alemania, por poner nombres, tienen un proceso de planeamiento de sus prioridades tecnológicas e industriales en las que participa toda la comunidad científica, la industrial, la tecnológica. Tienen grandes consejos, está organizado, ¿no? El gobierno activo que decíamos, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Que ahí se decide qué es lo que se necesita en términos de defensa, qué tecnología, y claro, no es solo que necesita la Unión Europea, sino que nos viene bien que necesite. Y cuando la Agencia Europea de la Defensa solicita que necesitamos, estos criterios de lo que necesitamos están conformados en algunos países, en esos dos, en el Reino Unido antes cuando estaba, y otros, pero no en el resto. Lo importante es tener criterios, porque eso es lo que te permite explicar, te puedes equivocar, pero tienes un criterio. Cuando no hay criterios es cuando invertimos por impulsos, por intuición, y eso puede tener efectos contraproducentes. La Unión Europea, si tiene una política industrial, tenía ya que conocer las prioridades. En parte sí están identificadas, pero lo importante es que se conozcan los criterios de gasto, para lo cual eso es importante para la visión estratégica de las empresas, porque en función de las prioridades orientamos nuestras estrategias. Esas pyme y esas empresas medianas, que son la base de lo que tenemos, necesitan esta guía estratégica de decir dónde va a haber apoyo, calor y futuro y dónde no lo va a haber. Pero cuando todo se difumina y se reparte proporcionalmente o regionalmente o subestatalmente, pues entonces podemos llegar a un problema de credibilidad. Pierdes el control del objetivo final, ¿no? No sé si tenemos un ratito para preguntas, y si no, seguimos teniendo temas que sacar. No sé si habéis hecho preguntas a través de Slido y si me las vais a poner en la pantalla, esto es a los organizadores, porque todavía no las tengo. No sé si hay alguna pregunta o no. No hay. Vale, pues entonces seguimos, si os parece. Nos quedan unos cuantos temas. Yo me gustaría, si queréis hacer una reflexión, no nos queda mucho tiempo de todas formas, nos quedan 7 minutos, ¿vale? Si guardamos un pelín para que hagáis ahí un poco una reflexión final. Sí quería poner encima de la mesa un tema del que no hemos hablado. Lo habéis esbozado antes, no recuerdo si ha sido tú, Susana, o tú, Félix, el tema de una política migratoria coherente, ¿no? Como objetivo dentro de la Unión Europea, que tiene mucho que ver tanto con la acción exterior como con la parte más militar de defensa. ¿Qué queréis comentar? ¿Qué os parece que puede ocurrir o qué es lo que tendríamos que hacer en este tema, Bueno, Susana? yo creo que es un tema, como todos sabemos, pues candente siempre, ¿no? Que hace que no exista muchas veces, demasiadas, una voluntad real política, y de hecho ha hecho, por poner un ejemplo, recuerdo en los referéndum en Francia y en Países Bajos para el proyecto de Constitución Europea. Recuerdo que bueno, pues esos temas, pues con una información, vamos a decir, manipulada, porque no se votaba ese tema en concreto, pero sí hicieron que los ciudadanos franceses, pues entre otras cosas, no votasen no al proyecto de Constitución Europea. Es un tema candente, como digo, y luego yo creo que el pacto de migración europeo que se ha presentado a finales del 2021, pues ha sido más por presentar
un pacto en un tema que lo tenemos aquí permanentemente, ahora con los refugiados ucranianos, con las personas, me gusta decir siempre personas refugiadas ucranianas, pues todavía más. Y desde luego lo que tenemos ahora de un pacto de migración europeo a la carta, yo digo a veces personalizado, pues no atiende, no es Unión Europea. Es un gran reto, pero está cada vez más claro que o bien por personas que quieren llegar a la Unión Europea, a nuestras fronteras, para vivir buscando la vida dentro de la propia UE, o bien porque se sienten obligadas de una forma muy triste, ¿no? Y con mucho sufrimiento a abandonar sus países porque ahora, por ejemplo, Putin ha invadido su país, pues es una asignatura que la Unión Europea tiene que abordarla, pero claro, tiene que abordarla también de una forma, es verdad que hay que mirar la situación geográfica de cada Estado miembro, pero también todos estamos viendo que pueden llegar refugiados, dependiendo de dónde estemos, a todos los estados. Así que una asignatura pendiente y, en mi opinión, el Pacto de Migración Común Europeo que tenemos ahora a la carta, personalizado, no es un pacto UE. ¿Algo que añadir? Vamos a mirar a Rusia. La estrategia de seguridad nacional Rusia, la modificaron el año pasado, en junio. El primer problema de seguridad que tiene es el demográfico. Es decir, que Rusia considera que la pérdida de nacionales o de migrantes que por la pandemia han tenido que salir o de talento constituye un problema de seguridad nacional. Este enfoque no es el de la Unión Europea. El de la Unión Europea le preocupa más la gente que entra que la despoblación a la que está sometida, la pérdida de talento. Y no teniendo esta visión positiva de la inmigración, este elemento orientador, que es el que te permite establecer políticas selectivas de inclusión en aquellas áreas, pues es muy difícil. Lo único que te queda es fijarte en lo que entra de forma incontrolada, ¿no? Y no teniendo una visión más amplia de lo que necesitamos y del problema que tenemos para la competición en el mundo, economías de escala, bueno, que os voy a contar a vosotros que estáis muchos más familiarizados con los análisis de riesgo. Bueno, yo creo que eso es lo que falta, se potencia mucho más, todo el mundo, las imágenes, las pateras, las alambradas, todo esto es más llamativo que lo otro, ¿no? La falta de ciudadanos en el ámbito laboral, en los nuevos ámbitos, la poca capacidad de atracción que tenemos para generar el potencial humano que precisa un mercado como el nuestro. El reto demográfico, ¿no?, que incluía Martín en una de sus presentaciones. Yo solo insistiría, por completar un poquito, insistiría en la inconsistencia de la integración a medias. No puedes tener un mercado único con libre circulación de personas y no tener una política conjunta del tratamiento de la inmigración o del asilo. Es decir, si no, con todo el cambio climático, los movimientos de refugiados, con los problemas que va a haber en el futuro de desplazamientos de personas, eso si no es caldo de cultivo para gravísimos problemas internos en el futuro. Pues ahora sí que ya hemos llegado al final. Tenéis 1 minuto cada uno, 1,5 minutos máximo, le quitamos un pelín al café para hacer una breve conclusión o el comentario que os apetezca hacer, así como cierre de esta discusión. Félix. Bueno, esto de las políticas, la Unión Europea es algo que está en construcción, es una época en la que tenemos que arrimar el hombro, como la construcción es insegura, habrá que ponerse el casco y las botas de goma, pero todo al final depende de aquellos que empujan. Sin nadie que reivindique cambios no se producen, sin nadie que apoye a los que dinamizan, a los líderes, esto no se produce. Por eso a mí me parece que es importante crear este caldo de cultivo. Tenemos que interiorizar que esto no es un problema de la Unión Europea y que el resultado nos afecta a todos. Y por tanto hay que ayudar a nuestros gobiernos a tomar decisiones, hay que ayudar a la Unión Europea a fomentar política.
porque estamos solos. Enrique. Yo solo quería resaltar que todo cambia a una velocidad de vértigo y eso tiene su parte mala, pero también su parte buena. Recordemos que al principio de la pandemia Italia se quejaba de la actuación de la Unión Europea, decían que China era quien lo había hecho bien, se decía que la intervención del MEDE no tenía ningún sentido. Hoy tenemos Next Generation EU, tenemos que la gestión de las vacunas ha sido mucho más eficiente en Europa que en China, tenemos confinamientos brutales en China. Todo cambia y la Unión Europea es verdad que va siempre a trompicones. Y no voy a citar a Monnet porque no me apetece citar a Monnet, pero sí ya que estamos en una batalla con Rusia, vamos a citar a Lenin, que decía que hay décadas en las que no pasa nada y semanas en las que pasan décadas. Y creo que en el ámbito de la integración europea, precisamente, este cambio vertiginoso que estamos viendo, también podemos llegar a ver avances sorprendentes, inesperados en las próximas semanas para el bien de la propia Unión Europea y de su seguridad y de su futuro. Susana. Sí, yo volviendo a cómo comenzaba Martin Wolf su conferencia, casi nadie sabía en el mundo y casi nadie sabía en la Unión Europea que iban a sucederse acontecimientos tan importantes, tan impactantes, tan relevantes, Brexit, COVID, guerra de Ucrania. Y que todo ello ha acelerado, como decía al principio de mi intervención y por enlazar las dos, ha acelerado la respuesta y la reacción a nivel global y, por supuesto, a nivel Unión Europea. Y que ni la propia Unión Europea ni nosotros, ciudadanos europeos, sabíamos que la Unión Europea iba a ser capaz de responder con esa deuda conjunta europea de los fondos, con esa campaña de vacunación y con este despertar geopolítico en temas de todo, ¿no?, de seguridad, de defensa, política exterior. Y bueno, y subrayar y decir que estamos en una responsabilidad compartida y que, bueno, que los gobiernos de la Unión Europea tienen el deber de, después de recibir estos fondos de recuperación, realmente informar sobre ellos, permitir que se lleve a cabo una auditoría permanente sobre ellos y bueno, que yo creo que la Unión Europea y su proceso de integración van a salir fortalecidas por su valor también tangible hacia los ciudadanos y en el mundo de la globalización. Pues muchísimas gracias a los tres. Yo, desde luego, personalmente me siento totalmente... es un honor para mí haber compartido con vosotros esta discusión. Para hacer estos ratitos que somos capaces de organizar, por lo menos de año en año, nos parecen un lujo. Y con esta visión tan positiva, tan constructiva y tan europeísta, que es relativamente sorprendente en el mundo en el que nos movemos, os doy las gracias de nuevo a todos. Cerramos esta mesa. Hay un ratito de café ahora de 12 a 12 y media y a las 12 y media, si no me equivoco, empezará la siguiente mesa, que va a ser por lo menos igual de interesante. Muchas gracias de nuevo a vosotros por vuestra atención y a vosotros por haber participado. A ti, Beatriz. Gracias.